¿Qué hizo? Listo. Buenos días, chicos. Entonces, vamos a comenzar con la última parte de las reacciones de enolatos. Este sería el cuarto teórico de compuestos carbonílicos. Nosotros hasta ahora estuvimos estudiando, bueno, en la primera clase que hicimos fue repasar todas las reacciones de adición al grupo carbonilo, que eran todas reacciones de adición nucleofílica, dado que el carbono carbonílico es un carbono deficiente en electrones. Eso fue lo que vimos. Después empezamos a ver otro tipo de reacciones que tienen que ver con el equilibrio cetoenólico. Entonces vimos la sustitución en alfa, alfa es el carbono vecino al carbono carbonílico, vimos la reacción de halogenación, las reacciones de condensación, siempre dentro de aldehídos y cetonas. Otra cosa que vimos es que los aldehídos y cetonas alfa-beta no saturados pueden sufrir, según las condiciones y según el nucleófilo, adición 1,4 o adición 1,2. Eso es para los alfa-beta no saturados. Ahora vamos a ver prácticamente lo mismo, pero para el caso de compuestos carboxílicos, que también van a sufrir este tipo de reacciones. Recordemos que cuando vimos compuestos carboxílicos, nosotros dijimos que sufrían reacciones de adición nucleofílica, pero que como lo que estaba unido a ese carbono era un buen grupo saliente, la reacción era de adición-eliminación. Se adicionaba un nucleófilo y se iba el grupo saliente, se eliminaba el grupo saliente. Vamos a ver ahora este tipo de reacciones que vimos la clase pasada para aldehídos y cetonas, por ejemplo, para ésteres en este caso, para derivados de ácido. El pK de los ésteres, fíjense acá lo tienen anotado, es aproximadamente 25. Entonces, si yo utilizo la base adecuada, voy a poder formar sin inconveniente el enolato de ese éster. O sea, voy a poder abstraer el protón que está en alfa al compuesto carbonílico. Observen, si yo tengo un compuesto carbonílico, un aldehído, una acetona, el pK era entre 16 y 20. Fíjense que en el caso del éster, el pKa es más alto, es aproximadamente de 24. Y en el caso de un beta-cetoéster, o sea, que el carbono alfa tenga dos grupos carbonilo vecinos, fíjense, ¿no? Fíjense cómo disminuye a 11 en el caso del beta-cetoéster. Muy bien. Vamos a empezar por ver un éster común. Acá tenemos la representación de un éster. ¿Cómo sería el equilibrio aquí? Observen. Si yo, estas son todas estructuras de resonancia del éster. Mando esto para acá, me queda este carbono que es electrofílico, se dan cuenta, ¿no? Entonces, acá también me queda la carga positiva sobre el oxígeno. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto quiere decir que esta deslocalización de electrones que provoca estas estructuras contribuyentes al híbrido disminuyen el carácter positivo del grupo carbonilo. Acá fíjense que tenemos una estructura donde acá hay una doble unión. Entonces, ¿qué pasa? Está disminuyendo la capacidad que tiene el grupo carbonilo de poder abstraer estos electrones, de ayudar, digamos, a la abstracción de esos electrones. ¿Queda claro entonces la diferencia entre el carbonilo y los aldehídos y cetonas? Bien, sí. Si no me contestan. Sí. Bien, muy bien. Vamos a ver ahora algunas reacciones de condensación de aldehídos y cetonas. Como las vimos todas, podemos poner cualquier orden. Una de las condensaciones primeras que vamos a ver es la que llamamos condensación de Claisen, que ustedes van a ver que a quién se parece. Miren, acá tienen la ecuación general. Fíjense, tienen dos moléculas de éster con hidróxido de sodio en etanol y luego medio ácido y obtienen el acetoacetato de etilo.
¿A quién se parece esta reacción? ¿Qué condensación vimos? ¿Cuál fue la única condensación que No vimos? ayudes. Cuando se forma un anhídrido. Condensación aldólica. Muy bien, ¿quién fue que lo dijo, condensación aldólica? Yo. Por saber. Nico, muy bien. Se parece mucho a la condensación aldólica. Muy bien. Nada más que obviamente es distinta, porque se trata de un éster acá, ¿no? Ahora enseguida vamos a ver el mecanismo. Recuerden, necesitamos cantidades estequiométricas de base para poder abstraer el protón. La reacción, cuando finaliza, cuando agrego el medio ácido, para poder aislarlo, y los rendimientos de esta reacción son buenos. Acá tenemos detallado el mecanismo de esta reacción. Observen. Lo primero que hacemos con ese equivalente de base que nosotros tenemos es asegurarnos de que lo pasamos a la forma enol. Tenemos el enolato. ¿Estamos, chicos? Bien. Obviamente necesito otra molécula de éster para que ese enolato pueda atacar a este carbono que vimos que no es tan electrofílico como el otro, pero este enolato, que es un buen nucleófilo, ataca. Y fíjense que la reacción es exactamente igual. ¿Se acuerdan que en el caso, acá vamos a ver la diferencia, en el caso de la condensación aldólica, ustedes acá, cuando acidificaban, tenían un alcohol acá, que después ese alcohol perdía agua y se formaba un doble enlace, ¿se acuerdan? Bueno, acá la diferencia, ¿por qué no se forma el OH acá? Porque acá yo estoy teniendo este buen grupo saliente. Entonces, lo que va a pasar es que este par de electrones va a volver a formar el doble enlace, impulsando la eliminación del etóxido. Entonces, lo que se va a formar es un beta-cetoéster. ¿Por qué beta? Porque este es el carbono alfa y este es el carbono beta. ¿Se entendió? Chicos. Digo, una aclaración, cuando Patri les dice que es un buen grupo saliente, fíjense que la reacción se hace en un medio de tóxido. Sí, o sea, Sí, no es que es bueno, no es que en condiciones normales sea bueno, sino que para el medio de reacción es una especie que está presente. está presente y además les digo bueno siempre comparando con el caso de aldehídos y cetona, comparando con un R- o con un hidrógeno menos, ¿no? Y en ese caso es imposible. ¿Entienden? Bueno, obviamente nosotros terminamos acá el mecanismo con la formación del etóxido. Obviamente, lo que puede llegar a pasar también, o sea, lo que pasa, no es lo que puede llegar a pasar, es que cuando se desprotona ¿por qué se desprotona? ¿Por qué se puede desprotonar en presencia de tóxido? Porque este hidrógeno, recordemos, que es mucho más fácil de abstraer que el hidrógeno del éster de partida. Entonces, como yo estoy, como bien dijo Diego, en un medio de tóxido, puede suceder que se abstraiga este protón. Fíjense que este tiene un pKa de aproximadamente 11. Acá tienen todas las estructuras contribuyentes, no me voy a detener porque ustedes a esta altura saben hacer las estructuras contribuyentes. Cuando inmediatamente protono con agua acidulada, voy a tener la protonación de este carbono y el beta-cetoéster. ¿Sí? Acá les dice, para prevenir la transesterificación, ¿se acuerdan cuando vimos compuestos carboxílicos? Vimos que una reacción que podía ocurrir con etóxido en medio alcalino era la reacción de transesterificación. Entonces, va a ocurrir acá también. Entonces, para evitar ese problema y tener ese otro producto secundario, lo que se trata de hacer es que tanto el alcóxido como el éster deriven del mismo alcohol. Entonces ahí no voy a tener problema, porque el producto transesterificado va a ser el mismo. Son detalles experimentales los que le estoy haciendo. Y acá este título es drástico. Fracaso de la concentración de Claisen. ¿Qué quiere decir?
no quiere decir que fracase la condensación de Claisen, sino que quiere decir que hay algunas veces, que por determinados factores que ahora los vamos a ver, que la condensación de Claisen no se puede llevar a cabo. Entonces, ¿cuándo son esos casos? Si nosotros tenemos un éster que tiene un solo hidrógeno alfa, va a poder ocurrir la abstracción del protón, como tienen acá abajo. Ahora vamos a ver. Tiene acá, fíjense, acá tienen un carbono que tiene un hidrógeno y 2 metilos, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero ¿qué va a ocurrir? Que ustedes, si abstraen este protón que tienen acá, este carbono tiene carbono, hidrógeno 3, se abstrae este protón y se forma el producto de condensación, que es este. Este producto de condensación, en el hidrógeno alfa, ¿se acuerdan el último paso que vimos hoy? No tiene hidrógenos ácidos, porque tiene 2 grupos R. Por eso les puse ver el paso 4 del mecanismo, que era este, donde ocurre la desprotonación para poder aislar después el producto y tener el beta-cetoéster. Acá no puedo. Entonces, en esos casos, no voy a poder tener el producto de condensación. Fíjense, acá tienen un ejemplo de qué es lo que tienen en ese caso. El etóxido atacaría, igual que en el caso anterior, y se formaría el producto de condensación. Hasta acá estamos exactamente iguales, ¿verdad? Bien, acá ataca el metóxido, tengo este producto donde tenemos la carga negativa acá y este producto así. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede una reacción que se llama retroclaisen, porque al no tener el hidrógeno alfa acá, lo que sucede es que este par de electrones vuelve para acá, produce la ruptura de esta unión, generando nuevamente los productos de partida. O sea que se obtiene, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los productos de partida. Por eso se llama retroclaisen o retroaldólica o retro la reacción que estén haciendo. Porque como estamos en un equilibrio que puede estar desplazado hacia un lado o hacia otro, en este caso el equilibrio está desplazado hacia la formación de los productos, por eso se vuelven a obtener los productos de partida. Esto es muy interesante, yo les diría que investiguen más sobre esta reacción que se llama retroclaisen, porque es muy, muy interesante. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos condensación aldólica? Que dijimos que podía ser mixta, o sea que sean los compuestos carbonílicos diferentes, pero vimos en qué casos le convenía al químico orgánico, desde el punto de vista sintético, llevar a cabo esa reacción, porque si son diferentes y no tenemos ningún requisito previo, podíamos llegar a tener 4 productos, lo cual para el químico orgánico se complica porque tiene que aislar y purificar 4 productos en lugar de 1, porque tiene que identificar cada uno de los productos que obtienen, porque no sabe cuál es el de 1. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Cuándo me conviene utilizar condensación de Claisen mixta? Bueno, si yo voy a utilizar 2 ésteres distintos, me tengo que asegurar que uno de ellos, igual que en el caso de la aldólica, no tenga hidrógenos en alfa. En este caso, elegimos como ejemplo benzoato de etilo, que en alfa no tenemos hidrógenos ácidos. Entonces, estamos asegurando que el benzoato de etilo sea el que actúe como electrófilo, porque no le queda otra alternativa más que esa. Y entonces el acetoacetato de etilo va a ser el que forme el enolato y el que actúe como nucleófilo. Entonces sí, en este caso voy a poder obtener el beta-cetoéster correspondiente, que es el benzoil acetato de etilo. También se pueden condensar un éster con un compuesto carbonílico, pero otra vez, uno de los dos tiene que actuar como electrófilo y el otro como enolato. Bueno, ustedes saben, porque lo dijimos hace un ratito, que es más fácil formar el enolato del compuesto carbonílico que del éster. Entonces, voy a tratar de buscar un éster
que no pueda formar enolato, como en este caso, y el compuesto carbonílico que sí pueda formar el enolato, entonces voy a obtener un beta-cetoaldehído. Fíjense el rendimiento, ¿no? Se los puse a propósito abajo para que ustedes vean qué rendimiento importante tiene esta reacción, ¿verdad? Acá vamos bien, chicos. Es muy similar. Yo les estoy haciendo la similitud porque a ustedes, no puedo cambiar de página, porque a ustedes les va a resultar más fácil después, ahí está, estudiarlo, ¿no? Porque ustedes pueden hacer la similitud entre aldólica y Claisen. Nada más que una es para aldehídos y cetonas y la otra es para ésteres. Yo les digo esto porque a veces piensan que tienen que estudiar un montón de reacciones de memoria, y no, porque fíjense que las reacciones tienen una gran similitud, prácticamente son las mismas, pero están cambiando de reactivo. A veces cambian las condiciones, lógicamente, porque algunas veces tienen que ser más drásticas o no, pero bueno, estudiar tenemos que estudiar. Muy bien. También, ¿se acuerdan que vimos que podía existir la aldólica intramolecular? También puede existir la Claisen intramolecular. Eso sucede cuando en el mismo compuesto tengo dos grupos carbonílicos. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Este es absolutamente simétrico, es como si fuera el mismo éster. Entonces no voy a tener ningún inconveniente. Cualquiera de los dos que se enolice me va a dar el mismo producto. Entonces, con un equivalente de base, recuerden, lo que voy a obtener es el beta-cetoéster correspondiente. Nada más que el ataque va a ser dentro de la misma molécula. Fíjense que se obtiene el compuesto con un 82% de rendimiento. Lo mismo pasa acá. Recuerden que la fuerza impulsora es la formación de anillos estables, o sea, de 5 o de 6 miembros. Esos son los beta-cetoésteres que se van a obtener. Aquellos que tengan anillos de 5 o de 6 miembros. ¿Vamos bien hasta acá? Chicos. Sí. Sí. Bien, a veces, como en este caso, pueden formarse dos compuestos distintos. Fíjense, esto es tarea para el hogar, que ustedes piensen. Acá se puede formar este o se puede formar este otro. Ustedes, tarea para el hogar en base a los conocimientos. Para el hogar o para cuando terminemos la clase, si quieren verlo. Pero esta es una tarea para ustedes, que les planteé. ¿Cuál se formará? ¿Uno u otro? ¿Estamos hasta acá? Después, cuando nosotros estudiamos compuestos carbonílicos, dijimos que una de las reacciones más importantes que íbamos a ver era la reacción de alquilación, donde lográbamos alquilar en posición alfa al grupo carbonilo. Muy bien, la alquilación, la acidez de los hidrógenos alfa de un grupo carbonilo alcanza para formar cuantitativamente el enolato con diisopropilamiduro de litio, o sea, LDA. Ustedes lo van a encontrar en el líquido como LDA. Es una base extremadamente fuerte, recuerden, ¿no es cierto? Entonces, con LDA, cuya fórmula la tienen desarrollado acá, fíjense, es un amiduro que tiene dos isopropilos y el contraidión es el litio, por eso es diisopropilamiduro de litio. Entonces, este nitrógeno negativo es el que abstrae el protón, formando la diisopropilamina, que es un ácido muy débil comparado, porque recuerden que cuanto más fuerte es la base, más débil es el ácido conjugado, ¿verdad? Y el correspondiente enolato. Voy a tener el enolato del acetato de etilo, porque si partí de acetato de etilo va a ser el enolato del acetato de etilo. Muy bien. Ese enolato se puede alquilar. Fíjense que acá tenemos un halogenuro de alquilo. Entonces, recordemos que la alquilación era con un halogenuro de alquilo generalmente primario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una SN2, y entonces observen el rendimiento de alquilación del éster y la importancia de esta reacción, porque ustedes están alargando la cadena carbonada del éster. Y eso es una reacción de las que llamamos reacciones de construcción fundamentales en síntesis orgánica.
mecanismo de la reacción es muy parecido al de la reacción de alquilación de enolatos de aldehídos y cetonas, así que digamos que las vemos en paralelo. Ahora vamos a ver otra reacción que también que es una reacción que es fundamental en química orgánica, porque se usa muchísimo, y es una adición conjugada, que nosotros vimos adición conjugada cuando veíamos adición 1,4 también, en compuestos carbonílicos. Ahora lo vamos a ver en ésteres. Esta reacción conjugada de un enolato, de un éster, es una reacción, pero fundamental, que se llama adición de Michael, o reacción de Michael. Ustedes en los libros los van a ver como reacción de Michael. La reacción de Michael va de la manito con una reacción que se llama anelación de Robinson, porque después de la Michael hay una aldólica, o sea, son dos reacciones conocidas. Pero vamos a empezar tranquilos con la reacción de Michael. La reacción de Michael, entonces, si estamos hablando de una adición conjugada, tiene que estar presente un compuesto carbonílico alfa-beta no saturado, ¿no es cierto? Porque si no, no podemos hablar de adición 1,4 si no tenemos el compuesto carbonílico alfa-beta no saturado. Entonces, supongamos acá que tenemos este compuesto carbonílico alfa-beta no saturado, simple. Y que tenemos el acetilacetato de etilo. Observen que estos hidrógenos que tenemos acá, en este carbono, si estuvieran los dos, son hidrógenos que pueden ser abstraídos por una base fuerte. Entonces puedo formar el enolato. El enolato del éster va a llevar a cabo la reacción de adición 1,4, y este es el producto de la adición, donde luego, ¿no es cierto?, vuelvo a formar, fíjense que todas las etapas son reversibles, vuelvo a formar el compuesto carbonílico y tengo como resultado el producto de la adición. Fíjense que en negrita tienen puesto lo que es el cetoéster de partida. No, perdón, el diéster de partida. Y en verdecito tienen el compuesto carbonílico alfa-beta no saturado. Es la estructura que ustedes tienen como resultado es muy parecida a la que tenían en la adición conjugada de aldehídos y cetonas. Nada más que acá lo que adicionaron es este acetato de dietilo. ¿Estamos? Bueno, ¿qué puedo usar como compuesto carbonílico alfa-beta no saturado? A los compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados los vamos a llamar, ay, se me fueron. Los vamos a llamar aceptores de Michael. ¿Por qué son aceptores de Michael? Porque ellos son los que están aceptando la adición del compuesto del enolato. Y los donores de Michael, que son los que van a tener la carga negativa, van a ser los donores nucleófilos, van a ser los compuestos carbonílicos, dicarbonílicos, digamos. Por ejemplo, otros pueden ser también, que acá vamos a ver. Fíjense, también lo puedo hacer con una beta dicetona, además de con un beta diéster. ¿Quiénes pueden ser aceptores de Michael? Fíjense que todos son compuestos carbonílicos alfa-beta no saturados, pero esto es un aldehído, este es una acetona, un éster, puede ser una amida, puede ser un nitrilo también, sin ningún problema puede ser un nitrilo, un aceptor de Michael. Fíjense, acá tienen dos casos de nitrilos, o también, que después los vamos a ver, y vamos a ver esta reacción, varias reacciones con los nitrocompuestos. Nitrocompuestos forma parte de otro capítulo nuestro, pero también van a ser aceptores de Michael, siempre y cuando tengan un doble enlace en posición alfa, alfa-beta no saturados tienen que ser. Y como donores de Michael, o sea, como capaces de formar el enolato y actuar como nucleófilos en una reacción de Michael, van a ser,
por ejemplo, betas-dicetonas, beta-cetoésteres, malonato de dietilo, que es el que yo nombré como el diéster, un beta-cetonitrilo. Fíjense que ustedes dicen un nitrilo y un nitrilo, pero son distintos, porque el que es el aceptor es un nitrilo alfa-beta no saturado, y el que es un donor, fíjense que es un beta-cetonitrilo. O sea que estos hidrógenos van a ser los hidrógenos capaces de ser arrancados para formar el enolato. O también pueden ser nitrocompuestos, igual que acá, pero ya no van a ser alfa-beta no saturados. Estos van a ser compuestos que en alfa tengan hidrógenos capaces de ser abstraídos por una base fuerte. ¿Quedó claro? Otro factor que ustedes tienen que tener en cuenta en la reacción de Michael es la influencia... Ay, ¿por qué agarré un lápiz? Es la influencia estérica en el caso de la reacción. Ustedes tienen acá, ¿no es cierto?, un beta-cetoéster que forma el enolato, ¿no? Fíjense que podría ser, si este R acá tuviera una cadena larga, que se forme uno u otro enolato, no importa. Vamos a pensar que se forma este enolato. Cuando ustedes agregan el compuesto carbonílico alfa-beta no saturado, fíjense que la adición va a ocurrir acá en 4, ¿no? ¿Está bien? En 4. Sí, acá. Entonces, la adición va a ocurrir acá, y entonces voy a tener acá el CO etilo, y acá toda esta otra parte, perdón, toda esta otra parte del compuesto. Tengo acá el R1 y acá el doble enlace. O sea, se podría formar, para este caso, que no es una adición conjugada, la adición conjugada está acá, fíjense, que tienen un no menos impedido, y esta adición que ocurrió acá, fíjense que ocurrió, esperen, tienen esto acá, la adición que ocurrió acá es una adición 1,2. O sea, esto sería adición 1,2 versus adición 1,4. Fíjense que es mucho más probable que ocurra la adición 1,4 que no la 1,2. ¿Por qué? Porque acá ustedes observen que tienen como resultado un producto que es mucho menos, tiene mucho menos impedimento estérico que este, porque este acá, ustedes observen que tiene mucho más impedimento estérico que este otro. Entonces, y además observen que esta reacción, precisamente por la estabilidad de este producto, que tiene menos impedimento estérico, está mucho más desplazada hacia la derecha, mientras que esta es un equilibrio entre uno y otro. Entonces, 90% de los casos, adición 1,4, o 90 y pico, les diría yo. Por eso es tan importante la adición de Michael. Tienen que tener en cuenta...